bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación en un futuro cada vez más complejo. En nuestra sesión de hoy vamos a decodificar el lenguaje de la velocidad, las reglas que gobiernan el diseño de alta velocidad en las PCBs y entenderemos por qué el diablo y la genialidad están en los detalles. En el mundo digital, no todas las señales son iguales. Tenemos dos grandes familias. Por un lado, tenemos las señales que no son SerDes, buses de memoria, lógica de control, interfaces de baja velocidad. Y por otro, tenemos la élite, los enlaces SerDes de varios gigabits por segundo. Cada familia tiene su propio libro de reglas, su propia filosofía de diseño. Comencemos por las señales que no son SerDes. Aquí, el rey es el análisis de temporización. Piensen en una señal individual y lenta, como la que controla un LED. Es asíncrona, no tiene prisa y tiene un margen de ruido enorme. Para estas señales no necesitamos restricciones de alta velocidad. Sin embargo, incluso a ellas les pedimos un mínimo de civismo. Queremos que su camino de retorno a masa sea corto y directo. No para que ellas funcionen mejor, sino para que no molesten a sus vecinas más rápidas con bucles de corriente que actúan como antenas. Pero cuando estas señales se agrupan en un bus, como un bus de memoria DDR4, la historia cambia. Aquí no se trata de la velocidad individual de cada señal, sino de la sincronía del grupo. Es como una compañía de ballet. No importa si un bailarín es ligeramente más rápido que otro, lo que importa es que todo el grupo ejecute el movimiento al unísono. Para lograr esta sincronía, usamos restricciones de longitud basadas en el análisis de temporización. En una herramienta como Allegro, esto se traduce en crear pin pairs para controlar la longitud desde un chip controlador hasta cada uno de los chips de memoria, y luego agrupar estos pin pairs en grupos de coincidencia o matched groups. La meta es asegurar que todas las señales de un mismo grupo lleguen a su destino dentro de una ventana de tiempo muy estrecha. Ahora pasemos a la élite, a los enlaces SerDes. Aquí las reglas son diferentes y mucho más estrictas. No se trata solo de que lleguen a tiempo, se trata de que lleguen intactas. Un enlace SerDes es más sensible a todo, a la diafonía, a la pérdida de señal, a las reflexiones. Y aquí el concepto más fundamental, el que lo gobierna todo, es el camino de retorno de la corriente. Imaginen la corriente de la señal como una persona que camina por un pasillo. La corriente de retorno es su sombra, que viaja por el suelo, justo debajo de ella, en dirección opuesta. La calidad de nuestro diseño se mide por lo cerca que podemos mantener a esa persona y a su sombra durante todo el trayecto. Cuando la señal cambia de capa usando una vía, la persona toma un ascensor. Si no proporcionamos un ascensor justo al lado para su sombra, una stitching vía a masa, la sombra tendrá que dar un rodeo enorme por el edificio para encontrar otra forma de seguir a la persona. Este rodeo crea un bucle, y un bucle de corriente a estas frecuencias es una antena que irradia ruido e interfiere con todo a su alrededor. Este concepto de mantener la sombra pegada a la persona es lo que define la impedancia de la pista. Si en el plano de masa que actúa como suelo hay un agujero, un void, es como si hubiera un socavón en el camino de la sombra. La sombra se ve forzada a desviarse, alejándose de la persona. En ese momento, la distancia entre ellos cambia, la impedancia se dispara y se generan reflexiones que degradan la señal. Por eso, en los diseños modernos con señales de alta velocidad, una regla de oro es inquebrantable. Los planos de referencia a masa deben ser sólidos, completos, sin cortes ni agujeros en el camino de nuestras señales críticos. Incluso los pequeños huecos que se crean alrededor de las vías de un par diferencial pueden ser un problema. Si otra señal cruza por encima de ese pequeño hueco, su sombra también tendrá que desviarse, creando problemas de integridad de señal a partir de unos pocos gigabits por segundo. Por eso preferimos fan-outs simétricos y ordenados en lugar de un caos de vías aleatorio. La disciplina aquí prima sobre la conveniencia. Esto nos lleva a una idea más abstracta pero increíblemente poderosa, la localización. La localización describe lo bien que una característica del circuito, como una pista, evita interactuar con su entorno. Piénsenlo como si cada señal de alta velocidad estuviera envuelta en su propia burbuja de protección, como el plástico de burbujas. Si una señal está bien localizada, está bien envuelta. Ni le afectan las perturbaciones de su alrededor, ni ella perturba a sus vecinos más rápidos. ¿Cómo logramos una buena localización? En primer lugar, añadiendo esas stitching vías a masa en cada transición de capa. En segundo lugar, manteniendo una impedancia constante en todo el camino.
En tercer lugar, aumentando el espaciado con otras señales. Y en cuarto lugar, algo muy importante, evitar compartir vías de retorno a masa. Si dos señales usan la misma stitching vía para su corriente de retorno, sus sombras se mezclarán. Los bucles de corriente de ambas señales se solaparán, creando un pequeño transformador que acopla ruido de una señal a la otra. Cada señal necesita su propia burbuja, su propio camino de retorno. El peligro de una mala localización es que sus efectos son acumulativos y a menudo son invisibles para las herramientas de simulación. Podemos simular una discontinuidad como un conector y ver que está bien. Podemos simular otra discontinuidad como una vía y ver que también está bien. Pero cuando las ponemos juntas en una placa mal localizada, el resultado no es la suma de los dos problemas, sino una degradación exponencial. Un diseño bien localizado, bien envuelto en burbujas, es más robusto y se comporta de manera más predecible, más acorde a las simulaciones. Un diseño mal localizado puede parecer bueno en simulaciones aisladas, pero fallará estrepitosamente en el mundo real porque las herramientas a menudo no captan estas interacciones complejas entre diferentes partes del circuito. En resumen, hoy hemos aprendido que el diseño de alta velocidad se rige por dos filosofías distintas. Para los buses que no son SerDes, la clave es la sincronía de grupo, gestionada mediante análisis de temporización y complejas topologías de pin pairs. Para la élite, los enlaces SerDes, la clave es la integridad individual de la señal. Esto se logra a través de una obsesión por el camino de retorno de la corriente y un diseño enfocado en la localización, en crear una burbuja protectora alrededor de cada señal crítica. Es este nivel de comprensión física lo que nos permite ir más allá de seguir una lista de reglas y empezar a diseñar con intención, creando sistemas que no solo funcionan, sino que son fundamentalmente robustos.